Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. En un verdadero martirio se ha convertido cruzar el puente sobre el río Magdalena, bautizado por el presidente Pastrana como Laureano Gómez y por los barranquilleros Pumarejo. La colocación de un tubo conductor de gas sobre una de las barandas del mismo, además del riesgo que representa, ahora han colocado aparatos de detección electrónica para que nadie exceda los límites de velocidad de 30 km por hora que se derivan en tremendos trancones, además de las maniobras riesgosas de los conductores para esquivar tricitaxis, carretillas, carros de mula y peatones. El tubo no tuvo la culpa. ¿Y qué culpa tienen quienes deben cruzar el puente, de por sí angosto y de baja capacidad para el denso flujo vehicular? Que pague el que tuvo la culpa de colocar el tubo y no los viajeros. Vaya el abuso. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. Recuerden que esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Como siempre, aquí están nuestros titulares. Comenzamos entonces. Sí fue asesinado Samuel David, niño hallado muerto en Sabana Larga el pasado 1 de enero. Fuertes indicios condujeron a la fiscalía a ordenar captura del principal sospechoso. Por no decir la verdad, ordenan la captura de testigos en el caso Colmenares. Se enreda el execrable crimen del estudiante guajiro. ¿Estaría camino a la impunidad? Bolívar lidera con el mayor número de casos de abuso sexual a menores. Le siguen Atlántico y Cesar. Siguen protestas de trabajadores de carbón. Anuncian paro en el Cerrejón. Y el circuito mundial juvenil de tenis se ha convertido en una verdadera pasarela deportiva. Tengo la nota. Muchísima atención, uniformados del Ejército y el CTI de la Fiscalía capturaron al presunto asesino del menor de tan solo 8 años de edad, Samuel David Peña Sarmiento, hallado muerto en el municipio de Sabana Larga Atlántico. La detención se produjo en el municipio de Malambo. Con la captura de Abel José Coronado Mesa, presunto autor material del homicidio del menor Samuel David Peña Sarmiento, hallado muerto en inmediaciones de un Huawei en el municipio de Sabana Larga Atlántico, se confirmaría la hipótesis manejada por investigadores de la Fiscalía. Coronado Mesa sería un presunto asesino en serie. Luego que de confirmarse su participación en el homicidio del menor Samuel David, se reabriría un proceso de investigación por la muerte de una mujer de 26 años con limitaciones cognitivas que fue hallada muerta en Sabana Larga Atlántico hace más de 3 años. Los señalamientos a este sujeto como responsable de la muerte de Samuel fueron comprobados por fiscales de la unidad de vida mediante labores de inteligencia y entrevistas a testigos, quienes afirmaron ver al menor junto al homicida Abel José, logrando así una orden judicial emitida por el juez promiscuo de Sabana Larga, que se hizo efectiva en horas de la mañana de hoy. Uniformados del CTI y el Ejército en un vasto operativo ubicaron al presunto asesino en el barrio Villacampo del municipio de Malambo. Coronado Mesa fue trasladado a la Fiscalía de Sabana Larga y luego a la Unidad de Reacción Inmediata, donde se adelanta el proceso de judicialización por el delito de homicidio agravado. Cabe recordar que el dictamen entregado por Medicina Legal 4 días después del hallazgo del cadáver del menor arrojó que la muerte fue violenta y por asfixia mecánica. Y un giro inesperado dio hoy el sonado caso Colmenares. 2 testigos de este caso fueron capturados hoy por el presunto falso testimonio dentro del proceso que busca esclarecer los autores de la muerte de Luis Andrés Colmenares. La Fiscalía pidió al juez encargado del polémico caso Colmenares que se anule el proceso en contra de Carlos Cárdenas, acusando a los testigos cruciales de falso testimonio, restando completa credibilidad a lo dicho por estas personas. La fiscal, que pidió la nulidad del proceso, afirmó que existen serias inconsistencias entre los testimonios y lo que se ha podido constatar. Además, indicó que uno de los testigos dijo que entregaría fotos del vehículo donde habría sido trasladado Colmenares, pero luego alegó que se las habían quitado. Asimismo, la funcionaria pidió la captura de los testigos y posterior judicialización por obstruir la justicia. 2 de las capturas se hicieron efectivas. El 28 de enero el juez encargado tomará la decisión y se sabrá si el proceso contra Cárdenas comienza de ceros. Sin embargo, el abogado del supuesto implicado pide que el caso sea archivado. Más de 15 casos de abuso sexual se registran en lo que va corrido de este año en el sur de Bolívar. Los municipios más afectados son Arjona, Clemencia, María la Baja y Tiquicio, donde el día de ayer fue denunciado un nuevo caso. En Bolívar, las cifras de abuso sexual son alarmantes. Más de 15.000 casos se presentaron el año pasado.
El último caso de abuso sexual en Bolívar se registró en el municipio de Tequicio. Allí resultó abusada una menor de 9 años, quien fue llevada a la fuerza presuntamente por este sujeto identificado por las autoridades como Candelario Herrera Bello. Hoy, la mamá de la menor reclama justicia, ya que en las últimas horas las autoridades capturaron a este sujeto y posteriormente fue dejado en libertad por un juez. ¿Por qué lo sueltan? Si él tenía todas las pruebas, si él mismo decía que él había abusado de mi niña, ¿por qué lo sueltan? El bienestar familiar conoció el caso y ya se trabaja para brindarle toda la ayuda profesional a la menor. Se le está brindando la debida atención psicológica. Elder Gómez Lobo, Las Noticias. Y duras críticas ha recibido la campaña de entregar anticonceptivos a menores de 14 años. Algunos defensores de familia aseguran que esto es una apología a la sexualidad en los menores. Jóvenes a partir de los 14 años de edad podrán recibir asesoría de planificación y solicitar anticonceptivos gratuitamente. Defensores de familia consideran la medida como una apología y promociona el sexo desde temprana edad. Subliminalmente combinando a los menores de 13 años, de 14 años, para que ejerzan relaciones sexuales de manera irresponsable. Sin embargo, esta campaña liderada por el Ministerio de Salud no atenta contra la ley que penaliza a personas que tengan relaciones sexuales con menores de 14 años. El delito lo comete es la persona mayor de 14 años que sostenga relaciones sexuales con personas menores de 14 años. Lo que se busca es disminuir el índice de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. El daño ambiental en la isla Salamanca por el derrame de aceite de palma dejó al descubierto la serie de problemas ambientales en el parque y el daño irreversible que se le ha causado a estas zonas. Con el vertimiento de 32 toneladas de aceite de palma en la ciénaga Los Palos, en la isla Salamanca, saca a la luz el olvido al que ha sido sometida esta área protegida, que es blanco de quemas indiscriminadas y al tráfico de animales, dicen los expertos. Ahí vemos tigrillos que se comercializan en la vía, ahí vemos icoteas, vemos que todo el tiempo están quemando. Este ecosistema progresivamente mostrará el daño por el derrame de este producto orgánico, morirá la vegetación de la zona y los peces, todo por la lenta recolección de esta sustancia. Si ese aceite no se recoge rápidamente, ese aceite va a irse a través del río Magdalena hasta el mar, y del mar pues eso puede afectar incluso gran parte del departamento del Atlántico, va a tapar los poros y los sistemas respiratorios de las plantas que están ahí. Muchos animales que están ahí en el suelo, en el subsuelo, en el agua, muchos peces van a morir porque no tienen oxigenación. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. Sigue sin terminar el problema de los caños en el sector de Barranquillita, pese a la millonaria inversión realizada a finales de 2012. Con inversiones mayores a los 1.000 millones de pesos, a finales del año pasado se realizaron obras de saneamiento básico y la eliminación de vertimientos de residuos en el caño de la Ullama. Pero al parecer estos dineros se fueron por la cañería, ya que todo sigue igual. Todavía lo que es el proyecto no ha podido retirar las descargas de las aguas servidas sobre el caño, y esto causando un gran perjuicio. Los continuos malos olores y moscas en el sector han perjudicado el comercio, disminuyendo las ventas hasta en un 15%. La verdad nos han prometido para el 2013 que ya los caños iban a estar completamente limpios. La verdad nos ha afectado mucho debido a los olores. Mire que hoy es un miércoles 16 que ayer pagaron quincena, pero sigue esto igual. La gente no viene al mercado. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. 6:41, sindicalistas de la multinacional Cerrejón protestaron exigiendo a la compañía una nivelación salarial y el pago de las regalías. Al departamento de no negociar se irían a paro en los próximos días. Se vive, se siente, la huelga está presente. Alzando su voz de protesta, cientos de trabajadores del Cerrejón marcharon por las calles de Riohacha, pidiendo el apoyo del pueblo guajiro en el proceso de negociaciones con la multinacional. Los sindicalistas aseguran que de no llegar a un acuerdo se irán a paro el próximo fin de semana. La Nacional no tiene ninguna respuesta positiva, es irresponsable y desobligante en la forma como le responde el sindicato, y en esas condiciones se amerita un proceso huelguístico por parte de los trabajadores liderados por su organización sindical, porque la forma en que el patrón nos lleva a reclamar nuestros derechos. De irse a paro, más de 7.000 familias se verán afectadas, como la economía de muchos sectores del departamento y el país.
Vamos a noticias en el departamento de Sucre, porque en el municipio de Tolú nuevamente entró en paro. Los trabajadores reclaman que les cancelen los sueldos atrasados que les deben desde hace ya varios meses y además anunciaron que la situación la pondrán en conocimiento del Sindicato Nacional y de los organismos correspondientes. Los trabajadores de la S Hospital Local Santiago de Tolú pararon las actividades como reclamo por el retraso en el pago de sus sueldos. Manifiestan que a los de OPS les deben a la fecha 10 meses, mientras que a los de nómina 6. El compromiso fue que a partir de más tardar a 15 de diciembre debían estar cancelándonos los sueldos adeudados, y ese acta no se cumplió. Los empleados anunciaron que este hecho será puesto en conocimiento del Movimiento Sindical Nacional y será denunciado ante las autoridades competentes. En el hospital solo se atienden las urgencias y el paro no será suspendido hasta tanto les cancelen. Transportadores de Córdoba y Sucre protestaron por la decisión del Ministerio de Transporte que frenó la ejecución de las resoluciones que permitían la entrada de vehículos a Sucre y Córdoba. El decreto emitido a finales de noviembre del año pasado por la Dirección Regional de Tránsito para Córdoba y Sucre, que le concedía nuevas rutas a las empresas transportadoras Sootrasac y Cootrasucre, quedó sin piso jurídico. Así lo determinó el Ministerio de Transporte a través de un oficio donde ordena a las autoridades que se tomen los controles pertinentes. En estos momentos están prestando el servicio de forma ilegal, puesto que lamentablemente los controles policiales no se han hecho. Una situación que tiene un alto descontento a los empresarios del transporte, a los conductores y a todas las familias que dependen del gremio transportador. Edgar Mejía manifestó que las rutas que habían sido autorizadas de manera ilegal tienen a 16 empresas de transporte intermunicipales e interdepartamentales afectadas. La ilegalidad está motivando a más de 1.500 conductores de Sucre, Córdoba y Bolívar a realizar en los próximos días un paro regional. Desde Sincelejo, con la cámara de Dagoberto González, un informe de Jorge Romero Montiel, las noticias de Telecaribe, un compromiso con la verdad. Muchísima atención, las noticias conoció de manera exclusiva que dentro de la cárcel Modelo de Barranquilla habría un interno secuestrado por otros reclusos, por quien las bandas de delincuencia común que operan dentro de ese centro penitenciario exigen una gruesa suma de dinero. Seguimos entonces muy pendientes de esta noticia que está en desarrollo. Hacemos una primera pausa y en breve retornamos con mucho más. Volvemos. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.